Hola montañistas, terminamos de explorar la cabeza del guerrero Chichimeca. Ahora nos subimos a la montaña que está aquí al frente para buscar un lugar que lo nombran como los Cuernos del Diablo. Aquí podemos observar unos enormes pilares de roca, muy grandes y con formas muy extrañas. Este tipo de lugares eran de interés para nuestros antepasados, y con suerte podemos encontrar algunas pinturas rupestres. Acompáñame a explorar este lugar. Ya estamos caminando para ir a ver esas piedras de allá, los famosos Cuernos del Diablo. No tengo idea dónde están, nada más sé que están por ahí, entre alguna parte de esas peñas, pero por lo que veo, me parece que van a estar de este lado. Creo que son esos dos picos que se ven ahí. Me encuentro en el estado de Aguascalientes, explorando algunas de las muchas montañas que se pueden encontrar aquí. Su clima se caracteriza por ser semidesértico. La mayor parte de las montañas aquí tienen esas formaciones de roca verticales muy llamativas. También se puede ver muchos valles y algunos cañones que están por ahí escondidos. En general, es un territorio fácil de explorar, pero tomando las debidas precauciones, con las serpientes de cascabel y alacranes, ya que se pueden encontrar por todos lados. Aquí podemos ver que está lleno de huellas de animales. Los animales les gusta aquí para hacer sus echaderos. Aquí se ponen a dormir. Y en este tipo de hoyitos como el que está aquí abajo, siempre se esconden las víboras de cascabel. Así me las encontraba. A ver si no nos encontramos uno por acá. Sí van a ser estas de aquí. Van a ser esas de allá arriba. Ya estamos cerca de las piedras. El camino... Bueno, más bien aquí no hay caminos. Ay, mira, estas son las zonas peligrosas. Aquí, todas estas zonas así de hojarasca, si hubiera alguna víbora por ahí, no la vemos. Se camuflajean machín. Es más fácil si la ves ahí en la tierra, pero aquí de este lado no las ves. Entonces estas partes hay que pasarlas con cuidado. Primero ver y luego ya pasas. Estas son las peligrosas por los animalitos. Se ve más despejado por acá. Vamos a darle por este lado. Yo no quiero que caiga una víbora. ¿Eh? Yo no quiero que caiga una víbora. Aquí ya estamos abajo de la piedra de uno de los peñascos que veíamos desde ahí enfrente. Bueno, están bastante grandes. Está bastante empinadito, ¿eh? La subida. Para subir a estas rocas es muy probable que tenga un acceso más fácil, pero como contamos con poco tiempo, vamos a subir de forma directa y sin rodear. Subiremos por una de las grietas más accesibles. Aquí esta tiene escalones. Voy a pasar para allá, ¿eh? ¿Te la paso? Sí. Ahí está. No quepo. Ya pasé.
Mira. Creo que son estas. Estos dos pilares de roca son los nombrados Cuernos del Diablo. La historia por la cual le dieron ese nombre aún no la sé. Otro detalle que influye en la formación geológica de estos pilares es el proceso de gelifracción. Esto sucede cuando el agua entra en las grietas preexistentes en la roca y, al congelarse, se produce un efecto de cuña. De esta forma, ensancha las fracturas en la roca, creando diaclasas horizontales. Queda la piedra sólida arriba y la acción del agua va erosionando todo alrededor, y por eso es de que esto no se deteriora y quedan así los pilares. También tiene como que el rostro, ¿no? Ajá. Parece como que una mini carita olmeca. Tan chidas, ¿no? Mira. A ver, déjala veo desde acá. Oh, se ve padre, ¿eh? Piedronón. Ahí hay otras tres, 1, 2, 3. Y para allá, en aquel otro cerro, ahí está una, ahí hay dos grandes. Y esa es la parte de la cascada, mira. Ahí se ve la mancha del agua. ¿Dónde? Abajo. ¿Esto? Ajá. Ese barranquito, ahí está así vertical, y ahí es la cascada en la temporada de lluvia. Por ahí debe de haber pinturas rupestres. Esta parece que se te va a venir encima. Sí. Después de observar a nuestro alrededor para buscar señales de nuestros antepasados, buscaremos cómo bajar de aquí para ingresar al bosque de encinos que está a nuestros pies. Aquí podemos ver una pareja de cuervos volando sobre nosotros. Aquí podemos ver una madriguerita de animal. Lo más seguro es que sea de algún coyote. Y ahí se aventó un chistecito. Vamos a bajar por este lado. Vamos a acercarnos aquí a la orilla de estos peñascos para irle viendo alrededor, porque en la falda de la montaña ya vimos que no hay nada. Mejor vamos buscando la orilla de los peñascos, a ver si encontramos una pintura, y ya de ahí vamos a salir allá a la cascada. Le vamos a salir por arriba. ¿Listo? Vamos a darle por acá. Buscar un camino entre este bosque de encinos es un poco complicado y peligroso. Las serpientes de cascabel se encuentran en estos lugares, y con tantas hojas en el suelo es muy difícil poder verlas. Ay, ya me atoré. Aquí está difícil. ¿Se puede? Miren, ahorita aquí, en lo que estamos caminando entre este bosquecito de encinos, todo esto son encinos. Estas son zonas también de muchos animales. Aquí abunda coyote, puma, mapaches, tejones, tlacuaches y no sé qué tanto más animal. Y aquí ahorita estoy viendo una huellita. Tiene los colchoncitos de los dedos, no, quién sabe si se alcanza a apreciar bien. A ver, sí, aquí está. Este es el colchón de atrás de la huella de la patita, y aquí están los deditos, 1, 2, 3, 4, 5 deditos. Como lo pueden ver, estas huellas tienen 5 dedos marcados en el suelo, y se alcanzan a ver un poco de las garras. Pueden ser de mapache o de zorrillo. Estos animales sí dejan los 5 dedos marcados,
a diferencia del puma y el coyote, que solo marcan 4 dedos. Básicamente, estamos caminando por los mismos senderos que hacen los animales. Por todos lados estamos encontrando huellas. A ver si ahorita encuentro unas más claras. A ver, vamos a darle para allá. Órale, es impresionante cuánta huella de animal hay aquí. No alcanzo a distinguir bien de qué son, pero sí se ven varias que son de pezuña, que podrían ser de venado o de jabalí. Pero hay muchísimas huellas por todos lados. Hasta ahorita todavía no encontramos pinturas. No, esta tampoco tiene. Ahí tiene unas manchas medio raras, pero no son. Mira, acá hay otra. Ay. A lo mejor esta. Vamos a ver. Más huellas. Aquí volvemos a ver la huella con los colchones de los dedos. A ver. Esta me gusta para pintura. No. No tiene. Bien resbaloso el terreno. Este lugar en la noche ha de estar padre para venir a acampar, ¿eh? Ha de haber aquí muchísimos sonidos. Estas caquitas son de pájaro. Órale, hay una biznaga enorme allá arriba. ¿Una qué? Una biznaga. Los cactus esos redondos grandotes. Miren aquí lo que me encontré. Esto no creo que se haya caído solo. Alguien las quiso bajar de aquí arriba. Hay muchas tilancias. Aquí está de que le dieron en la torre a una. ¿El qué? Una tilancia. Ajá. Y estas están enormes, nunca las había visto tan grandes. Casi siempre las veo así de chiquitas, mira. En esta pared podemos observar que está llena de tilancias y biznagas muy grandes. Como la pared está orientada en una posición donde no le dan los rayos del sol directamente, aprovechan estas condiciones este tipo de plantas para crecer aquí. Ya salimos del bosque de encino al pie de estos peñascos tan grandes. Ahora vamos a la cascada, aquí está enfrente. Y aquí ya está otro de los 3 pilares. Vean nomás qué chulada. Y un cuervo volando allá arriba. Mira, aquí está un insecto bastante curioso. A estas les dicen hormigas de león. Mira cómo salen allá adentro. Hacen ese conito para atrapar a sus presas. ¿Ah? ¿No está? Ah, sí, mira, ahí está, ahí está. ¿Sí viste que se movió? Mira, ahí está atacando.
Está allá adentro. No quiere agarrar. Caminando por estos territorios semidesérticos, observando estos grandiosos monumentos de la naturaleza que se formaron en millones de años por cambios físicos de la corteza terrestre y los procesos de erosión natural constantes, no dejo de pensar en cómo era este paisaje hace miles de años, cuando no existía una civilización como la que conocemos en nuestro tiempo. Intento imaginar cómo observaron estos lugares nuestros antepasados prehispánicos y puedo ver un paisaje muy diferente. Miren aquí esta piedra, si lo notan, está diferente a las demás. Aquí los sedimentos son de forma horizontal. Aquí se pueden ver horizontal, horizontal, horizontal. Y esta de aquí están de forma vertical, están como acostadas. Quiere decir que cayeron de allá arriba. Allá arriba se cayeron. Vamos a ir rápido a ver esa piedra, esa está interesante. Y ya de ahí nos vamos a ir. Rápido, porque ya nos queda poco tiempo. Una biznaga. No es el tamaño que tiene, ¿eh? Sí. Mira ahí. Para que se vea el tamaño. El tamaño de las espinas. Casi del tamaño de mi dedo. Órale. Está bien durísimo. Qué padre está. Tenía muchos años que no veía una. Mira nada más, qué chido. Esta pared está perfecta para encontrar arte rupestre. Le di una buena revisada, pero no tuvimos suerte. ¿Ya revisamos en las piedras o no encontramos nada? Ya nomás, por último vamos a terminar revisando la cascada. Oh, estos son de tortuga. Es un caparazón de una tortuga. Chifla el bastón. Mira, hasta... ¿Sí? ¿Hasta dónde andan? Mira, acá están los otros. Aquí está otro. Aquí está otro. Acá está otra parte. Aquí está, mira, aquí se ve más claro. Este es el borde del caparazón. Ya vamos a llegar a la cascada. Está aquí adelante. Volteo mucho para el piso porque en estas zonas hay muchísimas cosas. Solo cuestión de poner atención al suelo. Estamos en el borde de la cascada y tiene una altura aproximada de 10 metros. Sí. Está grandecita, ¿eh? Ahora vamos a rodear la cascada para poder verla desde abajo. Aquí está. Ahí está. Y ya pásala ahí con cuidado, está bien honda las hojas, ¿eh? ¡A la chica! A ver. Espérame. Está bien hondo, déjame ver, espérame.
Ya. Oh, parece lajas, pero no son. Ya bajamos la cascada por un lado. Ahora sí vamos a ver cómo es por aquí abajo. Está bastante bonito, ¿eh? Ya imagino este paisaje con la lluvia. Ha de estar de peluches. Llegando a la parte baja de la cascada, realizamos una última revisión en busca de pinturas rupestres y no encontramos nada. Durante todo el camino solo encontré un pequeño trozo de tepalcate, que es muy característico de las culturas antiguas. Estoy seguro que en algún lugar de estas montañas encontraré unas pinturas rupestres y posiblemente el lugar donde vivían. Pero el día de hoy se nos terminó el tiempo. Así es esto de explorar las montañas, caminar durante mucho tiempo bajo el sol hasta que un día encuentras lo que buscas. Pues no tuvimos suerte hoy. Ya le dimos una buena buscada en el cerro. Hoy venimos a explorar rápido este lugar porque quería visitar la cabeza del indio y aparte darle una vuelta aquí entre los peñascos, porque este tipo de peñascos son comunes que se llegan a encontrar pinturas rupestres, pero no tuvimos suerte. Ya será en otra exploración en otro lugar, pero vimos bastante cosillas interesantes. Pues bueno, ahora sí ya nos vamos. Nos vemos en la próxima expedición. Recuerda suscribirte a mi canal y regálame un like. En la siguiente aventura te mostraré un lugar que descubrí hace muchos años en una de mis expediciones. Activa la campanita de notificaciones para que estés al pendiente. Te quedarás asombrado con lo que vas a ver. Hasta la próxima, amigos.